No debía haber sido invitada. Esa fue mi primera idea al llegar a la entrada circular de la finca Ayobay. La misma piedra pizarra, la misma puerta de hierro forjado, la misma yedra trepadora, enroscándose por las columnas como si fuera la dueña del lugar. Ya no asentía. La voz de Tessa me saludó incluso antes de que entrara por completo. Mara, qué bueno que viniste. Dios, te ves tan Portland. Me dio un beso al aire cerca de la mejilla y extendió la mano para tomar mi abrigo, deteniéndose el tiempo justo para examinar las solapas. Mi chaqueta estaba impecablemente cortada, pero era de segunda mano. Ella lo sabía. Yo sabía que ella lo sabía. El comedor no había cambiado desde el año en que murió mi padre. Los mismos candelabros de cristal, la misma cubertería de plata sobredimensionada que solo sacan cuando hay un fotógrafo de prensa cerca. No había ninguno esta noche, pero las viejas costumbres persisten. Mi primo Brad servía vino como si estuviera organizando una cumbre tecnológica. Acabamos de cerrar una valoración de capital de serie B a mitad de los 9 dígitos, anunció, más que nada al techo. Tessa asintió, levantando su copa. Ese viñedo en la Toscana del que te hablé. Ahora ofrecemos cenas privadas solo con cita previa. Los clientes vienen de todas partes en avión. Mi madre se alisó la falda y fingió no mirarme. Me senté cerca del final de la mesa. Mi vaso estaba lleno de té helado, no porque no beba alcohol, sino porque no participo en sus juegos. Brad se reclinó, con una falsa seriedad. Entonces, Mara, cuéntanos sobre tu pequeño apartamento en Other Street, ¿sigues alquilando? Sonreí. Me gusta el espacio. Tessa ladeó la cabeza. No sabía que gente de nuestra edad todavía alquilaba, pero supongo que a algunas personas les funciona. Hubo risas, secas, educadas, bien ensayadas. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna de ellas habría aterrizado en esa habitación. Lo que no sabían, lo que a ninguno de ellos se le había ocurrido pensar, era que el complejo de Other Street era mi primera adquisición. Y esta finca, donde celebraban estas cenas tradicionales, como si todavía fuera suya, yo había firmado la renovación del contrato de arrendamiento hacía 6 semanas. Lo cierto es que no siempre fui invisible aquí. Hay una foto escondida en algún lugar del ático, si es que no la han tirado todavía. Tengo 9 años, estoy arrodillada en la tierra con mi padre, plantando los rosales bajo la ventana sur. Habíamos comprado guantes de trabajo a juego en la ferretería. Los suyos eran demasiado ajustados. Los míos se resbalaban constantemente. Llamábamos a esa esquina el jardín tranquilo. Él decía que necesitaba algo delicado porque la casa se había vuelto demasiado orgullosa. Mi padre, James Holloway, creía en la preservación, no en la ostentación. Me enseñó a lijar suelos de madera, a leer una hipoteca y a escuchar sin interrumpir. Dirigía la finca Ayobay como alguien podría dirigir un campamento de verano o una biblioteca pública, ordenada pero amable. Murió en mayo, de un paro cardíaco repentino. Yo tenía 22 años, estaba en casa desde la universidad el fin de semana. Para Navidad, el tono había cambiado. Mi madre se volvió a casar con un hombre llamado Conrad Langley, un ejecutivo bancario con calcetines color vino y una hija en Wharton. Conrad se mudó a la casa, y poco a poco, también lo hizo el silencio. Dejamos de tener reuniones de la junta en la mesa del desayuno. Mi habitación se convirtió en un estudio de pilates. Los rosales fueron arrancados para dejar espacio a un jardín vertical de hierbas aromáticas. Recuerdo estar sentada en el salón con una carpeta en mi regazo, mi proyecto de tesis, una iniciativa de vivienda modular diseñada para proteger a los inquilinos a largo plazo de las compras especulativas. Estaba orgullosa de ello. Y todavía lo estoy. Solicité el financiamiento a la fundación familiar. Tessa se echó a reír antes de que terminara la primera frase. Qué lindo, Mara. Pero escalable, ¿cómo? Brad murmuró algo sobre la equidad social siendo genial para folletos. Mamá no dijo nada. Simplemente sorbió su té como si no me hubiera oído. Esa noche, volví a guardar la carpeta en mi bolso y reservé un billete de tren de ida a Portland. No me fui con amargura. Me fui con planos.
Stonepine Holdings comenzó con un dúplex que compré a nombre de un amigo, luego un triplex, luego un edificio de 12 unidades en Other Street con vigas de madera y fontanería de la década de 1940. Aprendí a sellar goteras, a gestionar desahucios, a negociar gravámenes fiscales. Construí lento, silencioso, y nunca usé el apellido, ni una sola vez, porque el legado no es algo en lo que naces. Es lo que construyes sin aplausos. Mi primera propiedad fue un edificio de ladrillo de 3 unidades en Other Street, escondido entre una tienda de la esquina cerrada y una iglesia pentecostal con letreros pintados a mano. El vendedor estaba desesperado. Yo era novata, pero llevaba un préstamo preaprobado, un análisis de mercado que había escrito yo misma y un cheque en blanco de nervios. Firmé la escritura bajo el nombre de Cascade Arc LLC. Lo había formado la semana anterior utilizando un agente registrado en Salem y un apartado de correos alquilado. Nadie podía rastrearlo hasta mí. Ese era el objetivo. Me mudé a la unidad 2A, restauré los gabinetes con mis propias manos, aprendí a desatascar una tubería de desagüe, comí frijoles durante semanas mientras cubría la reparación del techo de mi bolsillo. Pero cada mes los cheques de alquiler llegaban a tiempo, modestos, constantes. Revisaba el correo, guardaba los sobres y susurraba, gracias. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Isa, todavía no. El siguiente edificio llegó 2 años después, un complejo de 16 unidades con trabajos de hierro antiguos y problemas de asbesto. Conseguí que se limpiara bajo la zonificación de preservación de la sección 8, conseguí que los inquilinos fueran realojados durante el proceso y los traje de vuelta cuando fue seguro. La voz corrió lentamente. Propietarios que no subían los alquileres, una empresa que arreglaba en lugar de revender. Los inquilinos empezaron a enviarme amigos, madres solteras, veteranos, pensionistas aferrados a contratos de alquiler con control de precios. Conocí a Isa en una reunión del ayuntamiento sobre la rezonificación del transporte público. Estaba tomando notas para un grupo de inquilinos local, con la blusa manchada de tinta y estrés. No me reconoció cuando solicitó más tarde ser mi asistente. Tanto mejor. La contraté, le di seguro médico y nunca mencioné quién era yo antes. Mi cartera creció. Cascade Arc se ramificó en edificios de uso mixto, preservación de escaparates, modernización energética. A los 33 años, estaba gestionando más de 10.000 metros cuadrados en 5 ciudades. Y todo ello, cada contrato, cada LLC, cada holding, estaba cuidadosamente estratificado. No quería que el apellido Ayobay contaminara nada de eso. Pero aún conservaba un solo artículo de la antigua finca, un mapa de paisaje amarillento dibujado a mano por mi padre. Había sido doblado en la parte posterior de un antiguo libro mayor que me llevé la noche que me fui. En la parte inferior, con su letra de imprenta, dejad que la casa respire o olvidará cómo dar cobijo. Ese mapa estaba en mi pared encima del escritorio donde redacté cada propuesta de adquisición. Para cuando hice una oferta por Holloway Plaza, la finca familiar ahora técnicamente bajo gravámenes por impuestos mal gestionados, ya poseía el 70% de la manzana que la rodeaba. No lo vieron venir porque la gente como ellos nunca mira hacia atrás. La siguiente cena familiar se sintió más fría. Incluso en junio, Tessa llevaba un nuevo par de tacones de Louis Vuitton y caminaba como si el suelo debiera darle las gracias. Brad llegó tarde, alegando que un cliente había llamado, pero olía a vodka y protector solar. Yo llevaba pantalones grises y una blusa sin etiqueta. Isa me había enviado un mensaje de texto esa mañana, contratos firmados. Participaciones al 92% de propiedad. Estamos encerrados. La finca no era solo emocionalmente mía ya, era legalmente mía. Y, sin embargo, aún toqué antes de entrar. La cena había terminado, cordero salado y un risotto a medio cocer. Mi madre, Evelyn, repartía tarjetas con nuestros nombres como si estuviéramos en una gala benéfica. No me dirigió la palabra, no lo hacía desde 2015. A mitad de la comida, mi tío Malcolm carraspeó. Ahora era el jefe de la Junta de la Herencia, un título con el poder justo para ser peligroso. Hemos recibido correspondencia, empezó, sin mirar a nadie en particular. Stonepine Holdings ha planteado varias preguntas sobre inconsistencias contables. Van a realizar una auditoría financiera. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire.
¿Stone Pine? Tessa parpadeó. ¿Quiénes son esos? Una firma de inversión privada, dijo Malcolm con sequedad. Han estado comprando propiedades antiguas en todo el noroeste. Les vendimos una participación parcial hace unos trimestres. Desde entonces han aumentado su posición. Brad resopló. Buitres. Probablemente son extranjeros. ¿Querrán convertir el lugar en un museo o una granja de condominios? Yo bebí un sorbo de mi té helado. Malcolm continuó. Están solicitando registros detallados de los últimos 5 años, facturas de reformas, ofertas de contratos, gastos de la base. A Tessa se le puso la cara pálida debajo de su bronceado artificial. Eso es absurdo, dijo. La fundación es privada. Compraron la plaza, Tessa, su voz era ahora más dura. Poseen la mayoría de los derechos, incluyendo el derecho a auditar. Brad golpeó la mesa con su servilleta. No vamos a entregar nuestros estados financieros a un desconocido. No lo están pidiendo, interrumpió Malcolm. Lo están exigiendo. Un silencio se instaló sobre la mesa, denso, preñado de tensión. Frente a mí, Evelyn cortaba su cordero en perfecto silencio, su pulsera de diamantes golpeando el plato. Seguía sin mirarme. Te dije que mantuvieras limpio ese presupuesto del tejado, siseó Tessa a Brad. Dije que no hicieras ningún paquete. Y yo te dije que no pasaras la fontanería a través de la empresa fantasma de tu marido, respondió Brad. Así que es mi culpa que nos cobren el doble por el paisajismo porque tuve que limpiar tú. Malcolm estalló. Esto no se trata de señalar culpables. Se trata de Stone Pine, que está viendo cosas que no revelamos. Mi tenedor flotaba sobre el plato. Los observaba a todos, no por diversión, aunque algo de eso había, no por venganza, sino por confirmación. Era podredumbre, podredumbre silenciosa, pereza moral que vestía perlas y portaba invitaciones heredadas. Habían construido un reino a partir del capital heredado y pensaron que el silencio significaba seguridad. Pero el silencio en mi mundo era donde yo plantaba semillas. Los documentos de la auditoría ya estaban compilados. Los avisos legales ya se habían presentado. Mañana por la mañana, recibirán una invitación, una que no podrán ignorar, a una sesión de revisión de cumplimiento con Stone Pan Holdings. Vendrán pensando que pueden encantar a un ejecutivo sin rostro, y yo estaré sentada a la cabeza de la mesa. La sala estaba en silencio cuando entré. Ya se habían reunido, Brad, Tessa, Evelyn, Malcolm, 2 abogados de la herencia y un enlace de Stone Pan Holdings que no sabían que era mío. Estaban sentados en la larga mesa de caoba en la antigua biblioteca de la herencia, la biblioteca de mi padre. La lámpara de araña sobre ellos había sido restaurada recientemente, cristal de bronce, cableado importado. Lo pagué discretamente. Hace 3 años, nadie había preguntado de dónde venían los fondos. Nadie preguntaba nunca. Crucé la puerta. El clic de mis tacones contra la madera dura hizo que Brad levantara la vista, luego Tessa, luego Evelyn. Nadie dijo una palabra. Siento llegar tarde, dije con calma. El tráfico en Alder era una pesadilla. Coloqué mi maletín a la cabeza de la mesa donde solía sentarse mi padre, donde Malcolm había asumido que yo no me sentaría. Brad me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué haces aquí? Presido esta revisión, respondí, desabrochando los cierres del maletín. Tessa soltó una risita nerviosa. Perdón. Abrí el maletín y empecé a distribuir los paquetes de documentación, deslizando uno delante de cada persona como si repartiera cartas. Soy Mara Holloway, anuncié con calma. Socia gestora y única propietaria de Stone Pan Holdings. A partir de este trimestre, controlo el 92% del capital de esta finca y el 100% de sus derechos de remodelación. La mandíbula de Brad cayó. Eso no es posible. Recordé su intento de adquisición, tú gestionaste la adquisición a través de Cascade Arc Holdings. ¿Recuerdas Alder Street? Bromeabas con que te la alquilaría. Fue el primer edificio que compraste. Era cierto. Yo había estado ahí, al margen, observando. Mentiste, dijo Evelyn finalmente, con la voz afilada como una navaja. No, corregí, simplemente nunca preguntasteis.
No tenía por qué haberles revelado mi implicación si no les interesaba saberlo. Malcolm levantó su paquete, hojeando las páginas, con el rostro descolorido. Esto no puede ser verdad. Me giré hacia Tessa. Página 6. La factura que presentó tu marido por la reforma de la fontanería del ala este, $282.000. La oferta media de mercado para ese trabajo, $91.000. He incluido presupuestos comparables. La vi palidecer, la culpa se reflejaba en su rostro. Revisaste nuestros contratos. Su acusación era evidente. Tenía una obligación fiduciaria. A diferencia de vosotras. Mi respuesta fue contundente. Brad me devolvió el paquete con brusquedad. Eres una. Esto es un montaje. No me inmuté. La página 9 cubre las reparaciones del tejado que supuestamente requirieron $23 millones. Según el alcance firmado, incluían materiales que ni siquiera se usaron en esta propiedad. Era asombroso lo descarados que podían ser. Evelyn se levantó. No puedes volver aquí y humillarnos. La miré directamente por primera vez. Os humillasteis vosotras mismas. Su seguridad se tambaleó. Continué, con la voz aún tranquila, pero ahora con una resonancia de dolor profundo. Le dijisteis a todo el mundo que era pobre, que vivía de alquiler, que era irrelevante. Pero he sido yo quien ha cubierto vuestros descubiertos durante años, en silencio, sin reconocimiento, porque creía, estúpidamente, que proteger esta finca significaba algo. Mi ingenuidad me avergonzaba ahora. Malcolm tragó saliva. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque deciroslo lo habría convertido en una cuestión de ego, expliqué. Quería que el trabajo hablara por sí solo. No buscaba reconocimiento, solo quería proteger lo que quedaba de nuestra historia familiar. La voz de Tessa se quebró. ¿Quieres venganza? Eso es lo que es esto. No, respondí. Si quisiera venganza, no estaría sentada aquí. Estaría llamando al IRS. El silencio llenó la sala. Busqué en mi carpeta y saqué una última hoja, un libro mayor. Esta es una lista de todas las transferencias anónimas que he hecho a la fundación de la finca desde 2014, cada factura que he cubierto personalmente, cada deuda que he absorbido para mantener este lugar solvente. Las manos de Evelyn temblaban mientras leía. La miré. Pensasteis que me había ido, pero seguí aquí, solo que no donde podíais verme. Siempre estuve observando, velando por este lugar. Malcolm carraspeó suavemente. ¿Qué quieres, Mara? Lo pensé un momento, y luego respondí. Responsabilidad, reforma estructural, no más contratos pantalla, no más nepotismo, no más pasar el legado por inmunidad. Este lugar se reconstruirá desde dentro con ética, transparencia y decencia. ¿Y si decimos que no?, preguntó Brad. Lo miré fijamente, luego liberé la auditoría detallada. El silencio se espesó aún más. Tessa bajó los ojos. Malcolm exhaló. Evelyn se sentó lentamente. Nadie se opuso. Recogí los paquetes adicionales y los volví a meter en mi maletín. Mientras lo hacía, levanté la vista hacia la lámpara de araña. Una vez me llamasteis pobre, dije suavemente. Nadie se movió. Me giré hacia la puerta. Yo pagué esa luz que tenéis sobre vuestras cabezas. Y entonces salí de la sala. La declaración oficial del Consejo Directivo se hizo pública a la mañana siguiente. Stonepan Holdings asumiría la administración de la finca Ayovay bajo una nueva carta operativa, auditorías independientes, contratación ética e informes públicos de todas las actividades de la fundación. El consejo existente sería disuelto. Nadie lo cuestionó. La prensa se hizo eco al mediodía. Antigua oveja negra reestructura el legado icónico de Soma. No leí los comentarios. 2 días después, Brad envió un correo electrónico lacónico: me retiro de cualquier trato futuro. Espero que se respete mi privacidad. No respondí. Tessa renunció a sus cargos públicos en organizaciones sin fines de lucro y retiró a la empresa de su marido de varios proyectos activos. Una semana después, supe que se habían mudado a Austin. Evelyn no llamó, pero 3 días después del comunicado, recibí un sobre con su letra, entregado en mano.
sin nota, solo un cheque, la cantidad exacta que había utilizado para salvar la finca de la ejecución hipotecaria en 2018. No lo cobré. En cambio, lo archivé en los archivos de la fundación bajo una pestaña etiquetada como gestos simbólicos no reclamados. Malcolm llamó. Quería verme. Acepté. Nos sentamos en el mismo patio trasero donde mi padre solía leer, ahora reparado, repintado y sombreado con el mismo limonero que planté con él en 1997. Él se aclaró la garganta con incomodidad. Te pareces más a tu padre de lo que nunca te di crédito. No respondí de inmediato. Entonces ese es el insulto más agradable que he escuchado en toda la semana. Él sonrió a regañadientes. Sabes, pensamos que te fuiste porque eras blanda, sensible. Lo soy, dije. Simplemente dejé de disculparme por ello. Asintió. Construiste algo real sin pedir permiso a nadie. Miré hacia el ala oeste de la finca, silenciosa, digna, ya no envuelta en la ilusión. Él también construyó algo real. Solo estoy tratando de evitar que se derrumbe. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, de esos que no necesitan ser llenados. Antes de irse, dijo, no tenías que volver. Asentí, pero lo hice, porque alguien tenía que quedarse. Esa noche, regresé a mi apartamento en Other Street, del que todos se burlaban, en el que todavía vivía, no porque tuviera que hacerlo, sino porque yo lo elegía. Fuera de mi ventana, una inquilina mayor barría sus escalones, tarareando para sí misma. Un adolescente con una sudadera con capucha me saludó en su bicicleta. Los edificios aquí no eran grandiosos, pero estaban limpios, seguros, sólidos, como debería ser un legado. Me puse una camiseta, preparé té y abrí el viejo libro mayor de mi padre. Dentro de la contraportada, escribí una sola línea, la restauración comienza en silencio. Una semana después, organicé una pequeña reunión en el patio de Other Street. No un evento de prensa. Sin cuarteto de cuerdas, solo inquilinos, vecinos, niños con cajas de jugo y una mesa de galletas. Isa las horneó ella misma. La luz era suave, dorada, el tipo de tarde californiana que huele débilmente a jazmín y asfalto, aún caliente por el día. Me paré cerca del banco del jardín, el que había restaurado la primavera pasada utilizando cedro recuperado y un viejo boceto que mi padre había dibujado. Su letra aún estaba débilmente escrita a lápiz debajo del asiento. No lo había lijado. La señora Álvarez, que había vivido en el departamento 1B durante 38 años, se sentó a mi lado. Llevaba un cardigan azul marino y sostenía su bastón plegable como un cetro. Tu fiestecita es mejor que todas esas galas de la fundación, dijo, sonriendo. Al menos las galletas no vienen con sermones, me reí. Esa es la especialidad de Isa, galletas sin discursos. Ella miró a su alrededor. Es un buen edificio, sabes, no solo los huesos, la forma en que se siente, como si estuviera destinado a personas, no solo a etiquetas de precio. Asentí. Esa era la idea. Al final del camino, vi a la hija de Tessa, de 12 años, ahora glaseando una galleta de azúcar con un cuchillo de plástico, sentada junto al chico del departamento 3C. Me pregunté si sabía quién era yo, si alguien se lo había dicho, tal vez todavía no, tal vez nunca. Estaba bien. Malcolm llegó tarde. No habló mucho, pero trajo un pastel de limón, dijo que era una tradición. Lo acepté con una sonrisa silenciosa. Quizás, después de todo, algunos legados podían ser reconstruidos, un gesto a la vez. Y comenzaban en un pequeño patio, con gente compartiendo galletas y una promesa silenciosa de algo mejor. Mientras el sol se hundía en el horizonte, me quedé plantada donde estaba, justo en el centro de este lugar que, en algún momento, me hicieron creer que era indigno para mí. El edificio brillaba con una luz propia, no solo por las lámparas y apliques, sino por el calor, el ruido, el lenguaje, la comunidad que lo habitaban. Sentí una vibración en el bolsillo. Era Isa, con un mensaje, renovaciones de inquilinos al 94%. Se extendieron los contratos de los negocios locales. La prensa quiere más información. Mis dedos teclearon rápidamente, ignora. Por ahora. Apagué el teléfono. Esto no era una noticia que necesitaba ser propagada.
Para mí, era suficiente con que hubiera sucedido, que se mantuviera en pie, que perdurara. Me embargaba una sensación de quietud y profunda satisfacción. Ver este espacio, antes desolado y casi olvidado, vibrar con la energía de la gente, de sus vidas y de sus sueños, era la mejor recompensa. Había puesto tanto de mí en esto, tanta fe y tanto esfuerzo, que sentirlo vivo y próspero me llenaba de una alegría silenciosa, un tesoro que guardaría solo para mí, al menos por ahora. La historia real, la que importaba, no estaba en los números ni en los titulares, sino en cada luz encendida, en cada risa que resonaba entre las paredes, en cada pequeño negocio que florecía gracias a esta nueva oportunidad. Esa era la historia que realmente importaba.